Mira, todos hemos estado ahí, esperando, orando, pidiéndole a Dios una respuesta, rogándole que nos saque de esa situación que parece no tener salida. Y el tiempo pasa, y parece que nada cambia. Te preguntas, ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué tarda tanto? ¿Será que no me escucha? Pero hoy quiero que comprendas una verdad poderosa. Dios nunca llega tarde. Jamás. Su tiempo es perfecto, incluso cuando no lo entiendes. Aunque parezca que está en silencio, Él ya está moviendo todo a tu favor. Porque si hay algo que debes saber es esto: Dios lo sabe todo. Sabe lo que necesitas, cuando lo necesitas, y por qué lo necesitas en ese momento exacto. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida quisiste algo de inmediato y luego te diste cuenta de que si lo hubieras recibido antes, habría sido un desastre? Tal vez una relación que no era para ti, un trabajo que parecía ideal, pero que no era el camino correcto. Dios no te dio lo que pedías en ese momento, porque Él ve lo que tú no puedes ver. Y sí, esperar duele. Desespera. Vivimos en un mundo donde todo es inmediato, donde queremos respuestas ya. Nos han enseñado que si algo no sucede en el instante, es porque algo está mal. Pero Dios no sigue el reloj humano. Él tiene su propio tiempo y su propio plan. Parte 1. El tiempo de Dios no es el nuestro. Aquí es donde todo comienza a tener sentido. Nosotros vivimos contando días, horas y minutos, pero Dios ve todo desde arriba. Él no está atrapado en el tiempo como nosotros. Para Él, pasado, presente y futuro están conectados. Nosotros solo vemos una pequeña parte de la historia, como si miráramos por un agujerito en la pared. Pero Dios ve el cuadro completo. Sabe qué pasará mañana, la próxima semana, el próximo año. Y por eso su tiempo es perfecto. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pero, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso significa que lo que para ti parece una eternidad, para Dios es un segundo. Y lo que tú consideras rápido, para Él puede ser nada. Dios no llega temprano ni tarde. Llega exactamente en el momento correcto. Pero aquí es donde muchos fallan. Nos desesperamos. Dudamos. Pensamos, ¿y si Dios se olvidó de mí? ¿Y si ya no le importo? Pero la espera no es abandono. Dios no se ha olvidado de ti. Él está alineando todo a su manera, para tu bien. Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez intentaste abrir una puerta antes de tiempo? ¿O comiste una fruta verde? Sabe amarga. Y si está muy madura, ya no sirve. Pero si la comes en el momento justo, es perfecta. Así obra Dios. Él no te dará nada antes de tiempo, porque lo que viene de Él es perfecto y con propósito. Y aquí viene la gran pregunta. Si Dios lo sabe todo, y su tiempo es perfecto, ¿por qué nos hace esperar? Parte 2. ¿Por qué Dios nos hace esperar? Aquí es donde muchos se frustran. Sabemos que Dios puede hacerlo todo. Sabemos que su tiempo es perfecto. Entonces, ¿por qué nos hace esperar? ¿Por qué, si Él puede solucionarlo todo en un segundo, nos deja en incertidumbre? Dios no nos hace esperar por crueldad. Nos hace esperar por crecimiento. La espera nunca es tiempo perdido. Es tiempo de preparación. Imagina a un arquero. Antes de lanzar la flecha, debe estirarla hacia atrás.
Y mientras más la estira, más lejos llegará. Lo mismo hace Dios contigo. Él te retrae, te detiene, porque cuando finalmente te suelte, te llevará más lejos de lo que imaginaste. Ahora dime. Si Dios te diera hoy mismo eso que estás pidiendo, ¿estarías realmente listo para recibirlo? Seamos sinceros. Muchas veces no lo estamos. Pedimos cosas para las que aún no estamos preparados. Queremos bendiciones que, si llegaran ahora, podrían destruirnos. Piensa en un niño de 10 años pidiendo un auto. El padre lo ama y quiere dárselo en el futuro. Pero si se lo da ahora, sin estar preparado, terminará en un accidente. Eso no significa que el padre diga no. Significa que esperará el momento adecuado. Lo mismo hace Dios. No te niega cosas porque no te ame, sino porque sabe cuándo estás listo para recibirlas. Cuando Dios te hace esperar, no es castigo. Es preparación. Te está moldeando, fortaleciendo, enseñándote lo que necesitarás cuando finalmente recibas la bendición. Y aquí hay algo clave. Nuestra fe se prueba en la espera. Es fácil confiar en Dios cuando todo está bien. Pero la verdadera fe se demuestra cuando sigues confiando incluso cuando no ves nada moverse. Mira lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no promete respuestas inmediatas. Promete fuerzas para esperar. Parte 3. ¿Cómo sé que Dios está trabajando mientras espero? Muchos tiran la toalla aquí. Oran, confían, pero como no ven nada moverse, empiezan a dudar. Se preguntan, ¿será que Dios me olvidó? Pero escúchame bien. Esa es una trampa del enemigo. Quiere hacerte creer que Dios está en silencio, que no te escucha. Pero la verdad es esta. Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo ves. Imagina que vas al médico por una enfermedad. Te receta un medicamento. No sientes el efecto de inmediato, pero está trabajando por dentro. Así es Dios. No siempre verás lo que está haciendo, pero eso no significa que no esté actuando. Mira lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 7. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Dios está haciendo cosas en tu vida, en tu familia, en tu futuro, que más adelante entenderás. Ahora, ¿cómo saber que Dios está moviendo cosas a tu favor? Te daré 3 señales. Dios cierra puertas que no son para ti. A veces oramos para que se abran caminos, y se cierran. Tal vez no te llamaron para ese trabajo, o esa relación no funcionó. Pero muchas veces esa es la mayor prueba de que Dios sí está obrando. Dios te está refinando. A veces no recibimos lo que pedimos, porque hay cosas en nosotros que aún deben ser trabajadas. Él no solo quiere darte bendiciones, quiere transformarte en quien estás destinado a ser. Dios te da paz en medio de la tormenta. Cuando Dios está en control, aunque todo esté igual, tienes paz. Una paz que no puedes explicar. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Parte 4. ¿Qué debo hacer mientras espero? Aquí muchos se equivocan. Esperan, pero de forma pasiva. Se cruzan de brazos. Pero la fe no es pasiva. La fe es acción.
Santiago, capítulo 2, versículo 17 dice: Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué hacer mientras esperas? Sigue haciendo tu parte. Si oras por trabajo, sigue buscando. Si pides sanidad, cuida tu salud. Dios bendice el movimiento, no la inactividad. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 16, versículo 3. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Mantén una actitud de gratitud. No olvides lo que Dios ya ha hecho por ti. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En vez de decir, ¿por qué no me respondes?, di: gracias, porque sé que estás obrando, aunque aún no lo vea. 3. Mantente firme en la fe, no en la impaciencia. Aquí es donde se pone difícil. La espera pone a prueba nuestra fe. Cuando el tiempo pasa y la respuesta no llega, es fácil dudar, es fácil escuchar la voz de la impaciencia que te dice: Dios no te escuchó. Pero aquí está la clave: no dejes que la impaciencia te saque del propósito de Dios. ¿Recuerdas a Abraham? Dios le prometió un hijo, pero tuvo que esperar 25 años para que se cumpliera. Y en ese tiempo, intentó adelantarse al plan de Dios. Nació Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Fue el resultado de la impaciencia. A veces, cuando Dios nos hace esperar, intentamos ayudarlo, intentamos forzar las cosas. Pero cada vez que tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, terminamos con un Ismael en nuestras vidas, una bendición falsa, un resultado prematuro que no era lo que Dios tenía preparado. Mira lo que dice Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no necesita tu ayuda para cumplir su plan. Lo que Él ha prometido se cumplirá en su tiempo perfecto. Por eso, en lugar de desesperarte, fortalece tu fe. Mantente en oración. Llénate de la palabra. Porque la fe no se trata de ver, sino de creer. Parte 5. ¿Y qué pasa si llevo mucho tiempo esperando y aún no veo nada? Mira, sé que esto es lo que más duele, esperar y no ver nada moverse. Te sientes estancado. Te preguntas si Dios realmente te está escuchando. Te comparas con los demás y piensas, ¿por qué a ellos sí, y a mí no? Y lo peor de todo, te sientes cansado. Déjame decirte algo, Dios lo sabe. Dios no es indiferente a tu dolor. Él ve tus lágrimas. Ve tus noches en vela. Ve cada vez que has querido rendirte. Pero escucha esto bien. La demora de Dios no es su negativa. El hecho de que no lo veas ahora, no significa que Dios no esté actuando. Mira lo que dice Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¡Wow! ¿Lo ves? La promesa puede parecer que está demorando, pero llegará en el momento exacto. 1. Dios está probando tu fe en la espera. Cuando Dios nos hace esperar, no es para lastimarnos, es para fortalecernos. Piénsalo así, ¿cómo se fortalecen los músculos? Con resistencia.
Si vas al gimnasio y solo levantas pesas ligeras, no habrá crecimiento. El verdadero crecimiento ocurre cuando hay presión. Lo mismo pasa con la fe. Se fortalece cuando aprendemos a confiar incluso cuando no vemos nada. Por eso Dios permite la espera, para que aprendas a depender completamente de Él. ¿Por qué si confiaras solo cuando ves resultados, realmente sería fe? Mira lo que dice Romanos 8, 24-25. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si Dios ha permitido que tu bendición tarde más de lo que esperabas, es porque está formando algo poderoso en ti. 2. Dios está trabajando en los detalles que no ves. Dios no solo se encarga de darte lo que pides. Se encarga de que todo a tu alrededor esté alineado para que la bendición sea completa. A veces pedimos algo, y no entendemos que hay muchas piezas que deben encajar antes de que llegue la respuesta. Te lo explico con un ejemplo. Imagínate que estás orando por un trabajo. Tú solo ves la vacante y tu deseo de tenerlo. Pero Dios ve mucho más. Ve si ese trabajo es bueno para ti, si ese jefe que te entrevistó mañana se irá, si esa empresa quebrará en 6 meses. Así que, si aún no has recibido lo que esperas, quizás es porque Dios está moviendo piezas en el fondo para asegurarse de que, cuando llegue, sea lo mejor para ti. Y créeme, cuando Dios te entregue lo que ha preparado, entenderás por qué tardó. 3. La bendición de Dios siempre supera la espera. Esta es la parte más increíble. Cuando finalmente llega la respuesta, cuando Dios se manifiesta, te das cuenta de que valió la pena esperar. Dios nunca da cosas a medias. Él siempre da en abundancia. Mira lo que dice Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Lo ves? Dios no solo responde, sino que supera nuestras expectativas. Cuando la bendición llegue, no será pequeña. Cuando la respuesta llegue, no será mediocre. Cuando Dios abra esa puerta, será tan grande que mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué tardó. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, suscríbete para recibir cada palabra de Dios que iremos compartiendo. Que Dios esté siempre contigo. Y hasta la próxima.